Cuando un Estado ratifica un tratado de derechos humanos, no solo introduce en el ordenamiento jurídico interno derechos, libertades y garantías de la persona, sino que a la par asume obligaciones. Asume obligaciones de cara a toda persona sujeta a su jurisdicción y de cara a la comunidad internacional. Obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Luego, un compromiso mayor, una regla básica del derecho internacional, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consiste, para el Estado, en adoptar las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones según el tratado, y esto desde el momento mismo de la ratificación. Quizá pueda resumirse este compromiso en las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene repitiendo desde que las acuñó allá por 1988 en el caso Velázquez Rodríguez. Es deber de los Estados organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal de que sean capaces de garantizar jurídicamente los derechos, libertades y garantías. Y esta organización de todo el aparato gubernamental, de todas las estructuras, impone al Estado actividades en dos vertientes y que debe llevar a cabo, y permítaseme la metáfora, debe llevar a cabo en su propio suelo, en su propio terreno. Por un lado, quitar la maleza, sanear los pantanos, retirar los obstáculos, vale decir, eliminar todas aquellas normas y prácticas que obstaculicen el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La segunda actividad estatal demanda, si se quiere, una labor más intensa, un deber plenamente positivo. Esto es, eliminadas ya las hierbas y las malas aguas, es hora de sembrar buena semilla. Es hora de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para la existencia en la realidad de los derechos humanos. Traducir obligaciones de hacer efectivos esos derechos es precisamente traducir en los hechos esos derechos. Desde luego, el tipo de medida dependerá del específico derecho humano en juego, pero, y esto quisiera subrayarlo, el deber es adoptar todas las medidas necesarias para la realización del derecho. Y cualquiera fuese la escogida, deberá ser oportuna, eficaz, apropiada y dirigida lo más directamente posible hacia el cumplimiento de la obligación. Queda en claro, entonces, que cuando hablamos del compromiso de adoptar medidas adecuadas al orden interno, adecuadas a las matrices internacionales, no apuntamos solo a medidas legislativas, necesarias desde luego, quizá imprescindibles, pero generalmente insuficientes. Sí apuntamos a medidas de todo tipo, presupuestarias, administrativas, educacionales, culturales, sociales, promocionales, etcétera, etcétera. Más aún, y en esto debemos hacer hincapié, también entre esas medidas se incluyen las sentencias judiciales. Como con todo acierto lo ha sostenido la Corte Suprema Argentina, las sentencias judiciales son uno de los medios por los cuales la República hace justicia con arreglo a los compromisos convencionales y evita responsabilidad internacional. Por cierto, quedan comprendidos los poderes judiciales nacionales y federales, pero también los provinciales. Y esto último
diríamos que obedece a un presupuesto mayor que conviene puntualizar. El deber de adecuación del que estamos hablando no está puesto exclusivamente sobre las espaldas de los poderes nacionales. Tal como lo adelanté, se proyecta a todo el aparato gubernamental, a todas las estructuras, lo cual supone necesariamente los aparatos y las estructuras provinciales. Vale decir, cada autoridad nacional, provincial, municipal, dentro de la esfera de su competencia, ha de desbrozar el campo que se encuentra a su cuidado y seguidamente adoptar las medidas necesarias para traducir en la realidad los derechos humanos. La falta de regulación interna de un derecho no le quita a este su natural operatividad. Los tratados de derechos humanos están dirigidos a reconocer derechos a las personas y no a autorizar a los estados para hacer. Todo lo anterior comunica con el segundo aspecto de esta brevísima charla, el control de convencionalidad. Vale decir, el examen de si las normas adoptadas por el Estado se adecuan o no a los compromisos internacionales. Y es menester detenerse brevemente en este punto, puesto que la pregunta surge de inmediato: ¿qué ocurre cuando las autoridades no adoptan las medidas para la realización de los derechos fundamentales de la persona? Nuestro país, por lo pronto, tiene una larga, centenaria tradición en materia de control de constitucionalidad. Vale decir, el escrutinio de si las normas y actos de los gobernantes son compatibles o incompatibles con la Constitución Nacional. Más, desde hace ya algunos años, los argentinos y la Corte Suprema hemos comenzado a hablar del bloque de constitucionalidad federal. Vale decir, de un conjunto normativo conformado por la Constitución histórica y por los tratados internacionales que, con motivo de la reforma de la Constitución en 1994, tienen jerarquía constitucional. Aludo con esto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, etc. Luego, los actos y las medidas que adopten las autoridades, los gobernantes, deben ser compatibles con ese bloque de constitucionalidad federal. Al control de constitucionalidad tradicional se ha sumado, pues, el control de convencionalidad. Este control está depositado en manos del Poder Judicial, sea nacional, provincial o federal. Son los jueces, caso mediante, los que tienen el deber de examinar esa compatibilidad, incluso de oficio, vale decir, por propia iniciativa, en los casos en los que intervienen. Y si se volcaran por la incompatibilidad, la norma o el acto impugnado resultaría inválido, inaplicable. Con todo, quisiera dejar a salvo que, en un sentido laxo de la expresión, control de convencionalidad también es demandado por otros sujetos. El Consejo Deliberante, el intendente de un municipio, el comisario del pueblo y sus agentes, los poderes legislativos y ejecutivos nacionales y provinciales, en fin, toda autoridad pública que está en vías de adoptar una norma o una decisión debe, previamente, examinar, comprobar que ese acto que va a adoptar sea compatible con el bloque de constitucionalidad federal. De lo contrario, su deber es abstenerse y adecuar su conducta a las normas superiores. La adecuación y el control
también debe ser asumido por nosotros, los particulares, puesto que las normas de derechos humanos también imponen obligaciones a la persona humana en sus relaciones con el prójimo. Tiene y acertadamente dicho la Corte Suprema que del artículo 1 de jerarquía constitucional de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual los hombres deben comportarse fraternalmente con los otros hombres, de esa norma se sigue y se supone que las personas en sus relaciones interindividuales deben respetar los derechos humanos. Y añadió, es así que en la relación de empleo privado, el empleador debe respetar los derechos humanos de los trabajadores y los ejemplos podrían multiplicarse. En suma, y voy terminando, el deber estatal de adecuar su derecho interno a las mandas de los tratados de derechos humanos y el control de convencionalidad, el control sobre la validez de esa adecuación, resultan herramientas más que valiosas para construir lo que de mi parte llamo Estado de Derechos Humanos. De un Estado, por repetir el preámbulo de la Declaración Universal, en el que el ser humano viva y se encuentre liberado del temor y de la miseria. Pero eso sí, liberado no por la gracia o el buen humor de los gobernantes de turno, no por la llegada de portadores de antorchas alumbradoras de poblaciones en las sombras, no, sino liberado pura y simplemente por aquello que le es propio a la persona y a los pueblos, ayer y hoy, aquí y allá, por aquello que ellos mismos, sin intermediario alguno, sin liderazgos que no sean los de un ideario compartido, han alumbrado y conquistado el derecho internacional de los derechos humanos. Este, pues, ha de ser entendido como un instrumento de liberación, destinado a todos, desde luego, sin discriminaciones, pero que a todas las autoridades públicas que tienen en sus manos este proceso de adecuación y de control de la compatibilidad de esa adecuación, les exige, insisto, a esas autoridades tener presente, perentoriamente, en todo lugar, que la aludida igualdad está regida por la justicia social. El derecho internacional de los derechos humanos tiene, entonces, destinatarios primeros, impostergables, preferenciales, que no son otros que los que tienen hambre y sed de justicia, que son una legión en nuestra viña. Gracias.